Grabación. Buenas noches, Aula. Un gusto saludarlos. Con la información de que el contenido programado para esta clase tiene que ver directamente con lo que es la introducción a registros contables. Hablamos de que ya es prácticamente necesario que lleguemos al 50% del avance entre hoy día y mañana. Así que, señora Beni, un gusto, buenas noches. Vamos a alargar un poquito de lo que es la teoría acerca del tema número 7, parte de la unidad temática número 2 de la asignatura. Ya, hablemos acerca de que en Bolivia la contabilidad de las empresas está regulada por normativa específica que garantizan el correcto registro y presentación de la información financiera. Estos registros contables a los que nos referimos permiten documentar las transacciones económicas de manera organizada, asegurando que exista transparencia, legalidad y utilidad, es decir, que la información que se va a emitir tenga un uso adecuado dentro de lo que es el apartado o el momento y la situación de la toma de decisiones. Para esto hay ciertas normas que ayudan a esta tarea. Hablemos del Código de Comercio, las NIF, que son las normas de información financiera, además de las disposiciones que emite el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Para establecer los lineamientos que las empresas deben seguir dentro de la elaboración de contabilidad. Los registros contables son documentos en los cuales se anotan de manera cronológica y sistemática, es decir, existe una metodología específica, considerando el tema del ciclo contable, considerando el tema de cuenta como tal, considerando el plan o catálogo de cuentas existentes y además cada uno de los documentos contables que se pueden emitir dentro de todo este proceso. Los registros permiten elaborar los estados financieros, lógicamente, y cumplir con las obligaciones tributarias. Hablemos de que el registro contable tiene cierta estructura, ¿ya? Y hablemos de que cada registro se refleja en la contabilidad como un asiento contable. Anoten en sus cuadernitos, porque parte de ello va a ser tarea de investigación, va a ser una tarea sobre este contenido. Hablamos del asiento contable, ya elementos, tipos. Ya, yo de todas maneras también lo voy a elevar en la plataforma, ni bien terminemos la clase para que puedan trabajar sobre eso. Liber, buenas noches, un gusto saludarte. Hablemos de por qué son importantes los registros contables. Siempre y cuando sea correcto el manejo de estas herramientas, ya, los registros contables van a ser fundamentales dentro del desarrollo de la empresa. ¿Por qué? Primero, permiten conocer la situación económica y financiera de la empresa. Segundo, facilitan la toma de decisiones como hemos venido manejándolo todo este tiempo. Facilitan la toma de decisiones basándose justamente en la información confiable que otorga la contabilidad dentro de la empresa. ¿Ya? Además de eso, garantiza el cumplimiento de las normas fiscales y legales dentro de nuestro país. Dentro de lo mismo, englobaríamos lo que corresponde a evitar sanciones por incumplimiento tributario. Quienes tienen relación con el tema impuestos a nivel nacional saben de lo que estamos hablando. Es un crimen, pero bueno. Además, proporciona respaldo documental si es que en algún momento se llevara adelante algún tipo de auditoría externa. Muy bien, ya hablamos de que acerca del asiento contable ustedes van a trabajar a manera de investigación. Tomemos en cuenta la importancia de los asientos contables o de la misma contabilidad dentro del contexto boliviano, ya que son fundamentales, como lo mencionamos hace un momento, para cumplir con todas las exigencias y las normativas establecidas dentro de del territorio nacional. Hablemos de los tipos de registros contables en Bolivia, aquellos que conforman la estructura en sí de todo el ciclo contable, basado en el enfoque de partida doble. Primero, el balance inicial. El balance inicial, aquí vamos a conversar. Tenemos la teoría en el texto, podemos leerla, pero la idea es que expongamos cada uno de estos elementos eh, en palabras que podamos entender. El balance inicial no es más, ¿ya?
que el reflejo de aquellos recursos con los cuales la empresa está iniciando la empresa, justamente balance inicial o balance de apertura. Hablamos justamente de un documento que refleja específicamente o explícitamente todo aquello con lo que la empresa está iniciando. Hablamos de activos, pasivos y patrimonio. ¿A qué nos referíamos con activos, Carlito? Todos los bienes y todos los valores que tiene la empresa. Exactamente. Y nos dice, como hablamos en el tema de partida doble acerca de la ecuación contable, nos dice que pasivo es igual, activo es igual a pasivo más patrimonio. Eso ya tenemos que empezar a manejarlo. ¿A qué nos referíamos con pasivo, Libert? Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Buenas noches, te escucho, Libert, te escucho. Los pasivos son todas las obligaciones que tiene la empresa, ya sea Exactamente. deudas con bancos, los gastos de luz, todos los pasivos, en otras palabras, comunicados. Perfecto. Permitamos ahora que Carolina nos cuente. Carolina, estábamos hablando en la anterior clase acerca de lo que es el patrimonio. En sus palabras, Carolina. Patrimonio es lo que las empresas o las personas tenemos, ¿no? Como un bien inmueble, eso, lo que me acuerdo. Otra vez. El activo corresponde a los derechos con que cuenta la empresa. Ya el pasivo, las obligaciones con que cuenta la empresa. Y el patrimonio, así, de forma global, a grandes rasgos, no es más que el financiamiento otorgado por los propietarios. Ya esa información a inicio, es decir, con qué bienes y derechos iniciamos, con qué obligaciones iniciamos y a cuánto corresponde el financiamiento de los socios o propietarios de la empresa, está en el balance inicial. Ya vamos a hablar de que van a tener que implementar también un ejemplo de un balance inicial en la práctica siguiente. Ya tenemos dos datos que vamos a manejar para su siguiente práctica: asiento contable, el ejemplo de un balance inicial. Pueden utilizar el texto base de la asignatura que esté en la plataforma. Saquen la información de ahí. Mientras más se aferren a sacar la información de la plataforma, trabajamos con mayor certeza. ¿Por qué? Porque la mayoría va a trabajar con la misma información, ¿me entienden? No tengo problema con eso mientras podamos desarrollar. Muy bien. Eh, el siguiente elemento dentro de este ciclo contable viene a desarrollarse, viene a denominarse libro diario, ¿ya? Que el libro diario no es otra cosa que un documento en el que se registran eh, en las actividades de la empresa. Justamente se llama libro diario porque es el que va a sufrir movimiento todo el tiempo. Cada transacción que haya se va a llevar directamente al libro diario, ¿ya? Mediante el manejo de cuentas y el establecimiento de montos de acuerdo a cada transacción sucedida. Siguiente, libro mayor. Libro mayor, a diferencia del libro diario, que el libro diario es uno donde se van registrando todas las actividades, ya una por una, a través de los asientos contables. El libro mayor ya corresponde a una individualización de las cuentas utilizadas en el libro diario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el libro mayor no es otra cosa que el depósito o el repositorio o el almacén utilizado, denominándolo como cada cuenta contable. En un ejercicio promedio solemos utilizar cerca de 25 a 30 cuentas contables en el libro diario durante todo un ejercicio. Entonces, eso corresponde a que cuántos mayores vamos a utilizar, Carlitos. Si yo utilizo 30 cuentas en todo el libro diario durante un periodo de tiempo, identificamos el hecho de que cada cuenta va a exigir un libro mayor. Si son 30 cuentas, vamos a necesitar 30 libros mayores. Ahora se dan cuenta en qué radica la diferencia de que el libro diario sea solo uno y los libros mayores tengan un número indefinido por el hecho de que eh, la cantidad de libros mayores va a depender de la cantidad de cuentas que utilicemos mientras realicemos los registros de las transacciones dentro del libro diario. Ya, posteriormente, estamos pasando, si esto lo quieren leer ustedes, lo van a pillar en el texto, así que no hay mucho trauma con esto, si es que vamos muy rápido.
La idea es avanzar para que no nos coma el tiempo. El balance de comprobación de sumas y saldos. Una vez que ya elaboramos los libros mayores de cada cuenta, eh, existe una estructura, una tabla que la vamos a ver ese día. Mañana le vamos a brincar a todo esto. Mañana empezamos con un número, por si acaso. En el que vamos a establecer cada cuenta en un listado, ¿ya? Y de acuerdo a cierta estructura, vamos a anotar las sumas de cada lado, sea debe y sea haber. Y además de eso, vamos a determinar el saldo de cada cuenta. Y ese es el balance de comprobación de sumas y saldos. Ya hoy día simplemente estamos pasándolo así por encima, estamos conceptualizando únicamente y mañana ya lo vamos a ver de acuerdo a la correspondencia del hecho. Ya vamos a ver cómo se estructura, cómo se va armando y de aquí hasta que termine el mes y el módulo le vamos a meter full práctica, ¿listo? Esa es la idea. Luego el balance de comprobación de sumas y saldos, una vez se determinan los saldos, tanto en las cuentas de activos como de pasivos, egreso, ingreso y el patrimonio, ¿ya? Procedemos a la elaboración o la emisión de estados financieros. Los estados financieros básicamente son balance general, que el balance general es prácticamente similar al balance inicial, simplemente que es un estado situacional que nos dice empezamos en tal fecha, eso nos explica, eso no, esa información nos la otorga el balance inicial. A modo de comparativa, en el balance inicial empezamos con tanto y en el balance general lo único que determinamos es si hubo o no hubo crecimiento patrimonial, ya basándonos también en la información que podemos obtener dentro de lo que es el estado de resultados, por si acaso. Si obtenemos los saldos de acuerdo al balance de comprobación de sumas y saldos de activos, pasivos y patrimonio, lo partamos a un ladito para luego elaborar el balance general. ¿Cuál es la característica básica del balance general? Que el balance general dentro del patrimonio ya considera un nuevo ítem o una nueva cuenta que tiene que ver directamente con los resultados de la gestión. Y esos resultados de la gestión los vamos a determinar en un estado financiero llamado estado de resultados, que para los números básicos o para términos sencillos no es más que una comparativa y una diferencia entre los ingresos que obtuvo la empresa y los gastos en que incurrió. Sépase que en algunos casos la empresa gasta más que lo que gana. Entonces, ¿qué va a pasar si es que los gastos son mayores que la utilidad, que los ingresos? ¿Quién se anima? Vamos, voluntario. Ya se Se va a me la habían quiebra, confundido ustedes. Ah, Va a tener una pérdida se va a la de quiebra. al final, exactamente. Y licenciado. si es a la inversa, si los ingresos son mayores que los gastos, va a ser una utilidad. Ya. Muy bien. Manejemos el punto de que el tema es bastante cortito, son 30 páginas nomás, así que se van a divertir leyéndolo si quieren. Ya lo resumí prácticamente en cuestión de 15 minutos. Dentro de la práctica vamos a tener tercer apartado, hechos contables. Estoy anotándolo para armar la práctica de lo que estamos desarrollando. Hechos contables, ustedes van a investigar la definición de un hecho contable. Se los sugiero, búsquenlo en el texto, tema número 7, y de ahí saquen la información, no importa. ¿Ya? Para que sea más, ¿cómo le digo? Para que esté más unificado el contenido que registremos. Definición y Licenciado, a ver, buenas noches. a ver quién. Ah, querido Franz, buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, querido licenciado. Te escucho. Licenciado, una cosita. La práctica es del tema 7, Del tema 7, ¿sí? 8, solo 7. Del 7. Ahorita estamos en el 7. Práctica, Vamos a pasar práctica número 4, ¿eh? vamos a pasar al tema número 8, pero ahorita estamos en el tema número 7. ¿Ya? A ver. El tema número 8 ya tiene más que ver con lo que es el tratamiento contable tributario. Hablamos de ley 843. Eso, démosle un poquito más de tiempo y vamos a avanzar. Ahorita nos encontramos en el tema número 7, que este es el último punto de lo que es práctica del número 7, ¿ya? Es un poquito extenso lo que van a escribir. Háganlo lo más reducido posible. La teoría está ahí, jóvenes. Esa es mi manera. Si la teoría está disponible, yo no tengo por qué aprendérmela de memoria. ¿Ya? Manejemos eso. No me gusta el tema de memorizar contenido. No, no es de mi agrado.
la gente que se prepara para memorizar contenido, no sé, no entiendo. Lo que yo necesito aquí es más análisis, ¿ya? Y capacidad de desglosar situaciones, ¿ya? Hablemos de que en el apartado de hechos contables, ustedes van a investigar la definición y los tipos de hechos contables, ¿ya? Esa es la práctica número 4, que yo la voy a subir, la estoy anotando para no olvidarme, por si acaso, ¿ya? Eso sería todo en cuanto a lo que corresponde a investigación, ¿ya? Hablemos del proceso de registro de los hechos contables, esto es rapidito. Para registrar los hechos contables tiene 4 pasos. El primero, identificar de acuerdo a la idea o de acuerdo a la información que le dan acerca de una transacción contable, ustedes primeramente identifican qué pasó, cuál fue el movimiento que se realizó y cuáles son las cuentas afectadas como primer punto. Muy bien, la transacción, por ejemplo, veámoslo así, compramos un automóvil para la empresa. ¿Cuál fue el hecho? Fue una compra. Muy bien, ha sucedido una compra. ¿Qué cuentas se van a afectar? Si compramos un automóvil para uso de la empresa, la cuenta que vamos a afectar es vehículos. Y si se compró al contado, la cuenta con la que vamos a pagar va a ser, ¿con qué cuenta pagamos cuando es en efectivo? Caja, moneda. Con cuenta cajas, Moneda. exactamente. Entonces, ahí determinamos cuál fue el hecho y qué cuentas vamos a afectar. Eso, tomando en cuenta que todavía no hemos entrado a tributación. Todo es un proceso. Vamos a aprender a realizar transacciones comerciales sin tributación durante esta semana y en la siguiente semana, que yo no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a terminar por lo menos llegando hasta el balance general. ¿Ya? El tiempo se agolpa a veces y uno se duerme. El segundo paso. Si ustedes se dieron cuenta, ya yo dije, compra, voy a afectar vehículos y voy a afectar caja. ¿Cuál es la otra información que necesito, Carlitos? ¿Qué opina usted? ¿Qué más necesitaría usted para seguir con este proceso? Necesitarías, bueno, evidentemente el valor del vehículo. Mm, Exactamente. El segundo paso es la cuantificación. Determinar el eh, valor del hecho. entra, ¿Sí? ¿Lo escucho? perdón, entraría aquí Sí. el tema porque entiendo que habría o no sé si a ver, estoy pensando en voz alta. Tengo el valor del auto, pero evidentemente el monto que voy a cancelar por comprar em, ese bien, ese vehículo, no todo representa el valor del vehículo. Hay una parte que es Exactamente. impositiva. Por ahora, ahorita al punto, por ahora vamos a manejarlo directamente como un hecho contable en el que lo tributario no se interpone. En la siguiente Sin impuesto. semana, ya, lo primero es que entiendan cómo funciona la partida doble y cómo funciona el hecho de que una cuenta de valor neto y una cuenta pagadora, una cuenta al debe, una cuenta al haber. Cuando ya entendamos eso, vamos a empezar a ingresar tributación, lógicamente, ¿ya? Ahorita nos estamos manteniendo simplemente una cuenta al debe, una cuenta al haber, cero tributación. En lo subsiguiente, yo creo que vamos a tener que pasar clases hasta el fin de semana, y ahí vamos a empezar a determinar tributación. Vamos a hablar en el siguiente tema justamente de lo que es 843 reforma tributaria, ¿ya? Muy bien. Luego de que ya determinamos el valor del hecho en moneda vigente, que para la norma, ¿cuál es hay un principio contable que dice moneda de cuenta? ¿A qué se refiere? ¿Alguien se acuerda? Hicieron los principios contables generalmente aceptados. Que se tiene que registrar en la moneda, en un solo tipo de De moneda. curso legal en el país. En este Exactamente. caso Entonces, sería, en este caso sería en bolivianos. en Debería boliviano, registrarse exactamente. el, Así. El tercer paso ya. para este proceso es el del registro. Ya yo identifiqué el hecho, ya identifiqué qué cuentas voy a afectar, ya identifiqué por qué monto voy a afectarlas. Ahora, pro- eh, a continuación, se viene lo que es realizar el registro en sí. Y cuando yo realice el registro en sí, ¿qué tengo que cuidar? En el tema anterior lo vimos eso.
tengo que velar porque la partida doble se respete. Si yo afecto al debe con 100 lucas, en consecuencia, el haber se va a ver afectado en el mismo monto, no mayor, no menor. Porque en el momento en el que yo afecte a uno de los lados con un monto diferente al primero, rompo el esquema y el principio de partida doble, ¿ok? Y por último, el cuarto paso dentro del proceso es la clasificación, que la clasificación no es más que el pase de los datos del libro diario. ¿Cuál era el siguiente libro? Mayor. A los libros mayores, justamente, ¿ya? El mayor en T. Los mayores en TEP, les cuento que durante mucho tiempo intenté desarrollar con un par de cursos el tema de elaborar los libros mayores tipo comprobante. Es mucha complicación. Para enseñar lo más práctico y para que fluctúe mejor el aprendizaje es con los libros en esquema en T. ¿Ya? Así que vamos a trabajar también con eso. Muy bien, por ahora quiero hablar de normativa. Sí, con eso concluiría el contenido del tema número 7. Quiero continuar con el tema número 8 de una vez en una sola clase para... No quiero agobiarlos con mucho tiempo, pero es que vamos a cargar un par de prácticas una vez concluido el tema. La primera, como les dije, ya está aquí, que es la número 4, y ahora vamos a iniciar con lo que va a corresponder a la número 5. Ya, primero que nada, ley 843 de reforma tributaria, y la pregunta ahí va a ser, o en todo caso, investigue, esto lo voy a subir, investigue cuáles son los impuestos que afectan la actividad comercial en Bolivia. Ya, hablemos de que dentro de el territorio nacional, aquellos impuestos que afectan directamente a la actividad económica son 3. ¿Sí? ¿Estoy bien o no estoy bien? Sí, exactamente. En todo caso, si es que en algunos casos agregamos el RC IVA, por ejemplo, manejémoslo, vamos a empezar mejor. El IVA inicialmente, ya que es el impuesto al valor agregado, es un impuesto cuya alicuota es del 13% y se aplica sobre compras y ventas, ¿ya? Sobre compras y ventas, sean de bienes o servicios. Luego viene el IT, que lo deben haber escuchado, formulario 400, cositas así. Impuesto a las transacciones, que corresponde al 3%, que se aplica únicamente, ¿ya? En las ventas. Hay una cuestión aquí que hay que manejar bien y para entender, y esto grábenselo. El IVA se deduce del valor neto, ¿ok? Sin embargo, el IT no. El IT únicamente se calcula. Eso manéjenlo. En lo comercial, el IVA, como decía Carlitos hace ratito, parte del valor que se paga por el vehículo corresponde a tributación. Muy bien. El 13% de esa compra corresponde a tributación. Ahora, en el caso en el que nosotros como empresa vendamos, tendríamos que calcular un 3% por el valor del impuesto a las transacciones, que no se resta del valor total. Es decir, se calcula, más no se deduce. Eso vamos a ir viendo en lo práctico, va a ser más fácil de entenderlo. Estoy mencionando ahorita porque es la clase que estamos desarrollando. El tercer impuesto que se maneja dentro de lo comercial en Bolivia es el impuesto a las utilidades, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, cuya alicuota es del 25% y se calcula una vez al año. ¿Cuándo? Al final de la gestión. Al final de la gestión, depende qué tipo de empresa sea. Puedo calcularlo en diciembre, puedo calcularlo en marzo, en junio o en septiembre. Depende de qué tipo de empresa sea. Ya eso lo hemos conversado. Y por último, como les decía, el cuarto, tal vez porque existe la normativa, no es menos importante, pero el RC IVA, ¿ya?
El RC IVA más que todo no se aplica directamente a lo que es comercial en sí, como compra y venta de bienes y servicios, sino más bien se aplica a los ingresos laborales de personas naturales. Todo eso lo vamos a manejar también de manera práctica. Lo que necesito que ustedes como administradores entiendan la base y la teoría de esto, como les dije, no voy a sacar los peritos contables, no es la idea. La idea base de este curso es que ustedes entiendan cómo funciona la contabilidad y la normativa misma aquí en Bolivia, ya para que posteriormente puedan ustedes, dentro de su perfil profesional, poder aprovechar ya el contenido de la asignatura. Eh, hablemos de que históricamente la ley 843 introdujo una reforma tributaria estructural en Bolivia, simplificando el sistema impositivo y estableciendo impuestos clave para financiar al Estado. Lógicamente hay algo que la gente tarda en entender. Ustedes han visto películas de la época medieval, ¿cierto? ¿Correcto o no correcto? Habían visto las filas de los aldeanos yendo, o sea, de ida al castillo del rey para dejarle su tributo, ¿correcto? Ese era el impuesto que se pagaba, no estaría establecido en porcentajes ni alicuotas, pero era así, como que le pagábamos al rey para que su ejército proteja el sector. Prácticamente era más una relación de nosotros le aportamos con lo poquito que tenemos, pero usted encárguese que nosotros sigamos siendo soberanos. ¿Ok? Sigamos siendo de aquí, nos cuiden, nos protejan y ante cualquier amenaza ustedes estén presentes. La misma figura es aquí en Bolivia, solamente que no únicamente para que nos cuiden, sino también para que se invierta, sea carretera, sea obra de salud, sea escuela. No voy a decir lo otro. Yo sé que Fran quiere que yo diga eso otro para los que usan los impuestos. No lo voy a hacer. En clase grabada no puedo. Muy bien. Los principales impuestos que afectan a las empresas, como ya les dije, ya sea el IVA, sea el IT y sea el IVE y con una variable, el RC-IVA. Ya. Continuando con esta cuestión que el tratamiento contable de los impuestos en Bolivia, basándonos en la ley 843, entonces, corresponde a un proceso sistemático que integra todas estas obligaciones fiscales dentro de la contabilidad empresarial. Es decir, manejamos una ley que establece cuáles son los impuestos que van a afectar a la actividad comercial. ¿Y qué hacemos? Bueno, elaboremos un proceso o un método contable en lo que en que estos impuestos estén implicados, ya estén integrados, en otras palabras, ya. Entonces corresponde que dentro de una empresa el personal contable tiene que apuntar a dominar, ya, los registros considerando la carga tributaria de cada una de las transacciones, ya. Imaginemos un gran error que nosotros vamos a comprar mercadería y nuestro contador calcula el IT. El que ya leyó algo se va a sorprender. ¿Por qué? Porque el IT no afecta a compras. El IT afecta únicamente a Las ventas. Ventas. las ventas. ventas. Relacionemos eso directamente. El IVA afecta a compras y ventas, sin embargo el IT únicamente afecta a las ventas, ¿ya? Muy bien, jóvenes, el contenido para hoy, así haya sido veloz, así haya sido lo más rápido que hemos podido. La idea es que ustedes puedan tener más tiempo para desarrollar las dos actividades que van a haber hoy día. Eh, las disculpas del caso van a ser un tanto sentimientos encontrados. Les voy a explicar por qué. Porque han habido casos de algunos compañeros que no han podido desarrollar las actividades y según mi calendario personal llevamos 2 semanas de clases. Y hablamos de prácticas que se dieron hace 8 o 9 días. Ya, ojito con eso. El parcial, a Dios gracias, no he tenido problemas ni consultas acerca de ese tema, pero la idea con las prácticas de hoy se las mencioné justamente porque las voy a elevar enseguida. Y necesito que en lo posible, la clase es de 30, 35 minutos, ¿ya? De aquí ustedes a 2 horas eleven esta información. ¿Ok?
no quiero garantizarme que ustedes la lean, ¿ya? Quienes se garantizan eso son ustedes. Así que con esto, con esta recomendación, completo el contenido del día. Les agradezco la asistencia. Muy buenas noches.